חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בסדרת מאמרי החברה של הרבש. היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-6 לאפריל 2003, שמבוסס על מאמר עשה לך רב. אנחנו ממשיכים בסדרת מאמרי החברה של הרבש. היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-6 לאפריל 2003. Queridos amigos, continuamos con la serie de escritos sociales de Rabash, abril 2003. El artículo será Hazte de un Rab y cómprate un amigo 1. El artículo está en los escritos de Rabash, volumen 1, página 63. Vamos a leerlo juntos en la decena. Y la decena que termina de antemano, pueden empezar un taller hablando de los puntos principales del artículo. Adelante. Hazte de un Rav y cómprate un amigo 1. En la Mishnah, Yehoshua ben Parajia dice, hazte de un Rav. Cómprate un amigo y juzga a cada persona según una balanza de méritos. Vemos que aquí hay 3 cosas. 1. Hazte de un Rav. 2. Cómprate de un amigo. 3. Juzga a cada persona favorablemente. Significa que además de hacerse de un Rav, hay algo más que debe hacer en relación con el público en general. En otras palabras, comprometerse en el amor a los amigos no es suficiente. Además, debe ser considerado con toda persona y juzgarla favorablemente. Debemos entender la diferencia entre el léxico de hacer, comprar y favorablemente. Hacer es una cosa práctica. Significa que no hay implicación de la mente, sino solo acción. En otras palabras, incluso si uno no está de acuerdo con lo que desea hacer, sino al contrario, la mente le hace ver que no vale la pena. Esto se llama hacer, es decir, la fuerza pura, sin inteligencia, ya que está en contra de su razón. En consecuencia, debemos interpretar en relación al trabajo que el hecho de que uno tiene que asumir el yugo del reino de los cielos se llama un acto. Es como poner el yugo a un buey para que pueda arar la tierra, aunque el buey no desea encargarse de ese trabajo. No obstante, le obligamos a la fuerza. Del mismo modo, con el reino de los cielos, también deberíamos obligarnos y esclavizarnos a nosotros mismos porque son los preceptos del Creador, sin más. Esto es así porque el hombre debe aceptar el reino de los cielos, no porque el cuerpo sienta que le pueda llegar algún tipo de beneficio en consecuencia, sino a fin de dar satisfacción al Creador. Pero, ¿cómo puede el cuerpo estar de acuerdo con esto? Esta es la razón por la cual el trabajo debe realizarse por encima de la razón. Esto se llama hazte de un Rav, ya que el reino de los cielos debe cumplirse porque Él es grande y gobernante. Está escrito en el Zohar, introducción al libro del Zohar. El temor es lo más importante. El temor reverencial del hombre a lo superior, porque Él es grande y gobernante, la esencia y la raíz de todos los mundos, y todos son intranscendentes comparados
con Él. Por lo tanto, hay que temer al Creador porque Él es grande y gobierna sobre todo. Él es grande porque es la raíz a partir de la cual todos los mundos se extienden y su grandeza se ve por sus acciones. Y Él gobierna sobre todo porque todos los mundos que Él creó, tanto los superiores como los inferiores, son considerados como apenas nada en comparación con Él, ya que no aportan nada a su esencia. Por lo tanto, el orden de trabajo es empezar por hacerse de un Rav y tomar sobre sí mismo la carga del reino de los cielos por encima del sentido común y de la razón. Esto es lo que se llama hacer, refiriéndose solo a la acción, a pesar de la desaprobación del cuerpo. Después, cómprate un amigo. Comprar es igual a cuando una persona desea comprar algo. Debe dejar algo que ya ha adquirido. Da lo que ha obtenido hace algún tiempo y a cambio adquiere un objeto nuevo. Con el trabajo al Creador es igual. Para lograr adhesión al Creador, así como Él es misericordioso, tú también misericordioso. Debe ceder muchas de las cosas que tiene para adquirir la unión con el Creador. Este es el significado de cómprate un amigo. Antes de que una persona se haga de un Rav, es decir, el reino de los cielos, ¿cómo puede comprarse un amigo, o sea, el vínculo con el Rav? Después de todo, aún no tiene un Rav. Solo después de haberse hecho de un Rav, tiene sentido pedir al cuerpo que haga concesiones para así comprar el vínculo con el que desea satisfacer al Creador. Por otra parte, debemos entender que tiene la fuerza para observar cómprate un amigo, en la misma medida de la grandeza del Rav. Esto es así porque él está dispuesto a hacer concesiones con el fin de vincularse al Rav, en la misma medida en que siente la importancia del Rav, ya que entiende que la obtención de adhesión al Creador merece cualquier esfuerzo. Pues resulta que si uno ve que no puede vencer al cuerpo, porque piensa que no es lo bastante fuerte, que nació con un carácter débil, no es así. La razón es que no siente la grandeza del Rav. En otras palabras, aún no tiene la importancia del reino de los cielos, por lo que no tiene fuerzas para superarse en algo sin importancia. Pero con algo que sí le importa, cualquier cuerpo puede hacer concesiones de las cosas importantes que ama para recibir lo que desea. Por ejemplo, si una persona está muy cansada y se va a dormir alrededor de las 11 p.m. y se despierta a las 3 a.m., por supuesto, dirá que no tiene energía para levantarse a estudiar porque está muy cansada. Y si se siente un poco débil o tiene un poco de fiebre, el cuerpo sin duda no tendrá fuerzas para levantarse a la hora a la que está acostumbrado a hacerlo. Pero si una persona que está muy cansada se siente enferma, se va a dormir a medianoche, pero se despierta a la 1 a.m. y le dicen, hay fuego en el jardín y está a punto de llegar a tu habitación. Rápido, levántate y salvarás tu vida a cambio del esfuerzo que estás haciendo. No pondrá ninguna excusa por el hecho que está cansado, atolondrado o enfermo.
Es más, incluso si está muy enfermo, hará todo lo posible por salvar su vida. Evidentemente, ¿cómo obtendrá algo importante? El cuerpo tiene la energía para hacer todo lo posible para conseguir lo que quiere. Por lo tanto, mientras trabaja en hacerse de un Rav y cree que es porque es nuestra vida y la extensión de nuestros días, en la medida en que siente que se trata de su vida, el cuerpo tiene la fuerza suficiente para superar todos los obstáculos. Por esta razón, en todas las obras de la persona, en el estudio o en la plegaria, debe concentrar todo su trabajo en la obtención de la grandeza y de la importancia del Rav. Debe dedicar mucho trabajo y muchas oraciones solo a eso. En palabras de El Zohar, esto se llama elevar la divinidad desde el polvo, lo que significa elevar el reino de los cielos, el cual está humillado en el polvo. En otras palabras, uno no pone una cosa importante en el suelo y lo que no es importante se tira al suelo. Y como el reino de los cielos, llamado divinidad, se humilla hasta lo más bajo, por eso se dice en los libros que antes de cada acción espiritual hay que rezar para elevar la divinidad del polvo. Es decir, rogar que podamos ver el reino de los cielos como algo importante y que valga la pena esforzarse por él y elevarlo a su grandeza. Ahora podemos entender lo que decimos en oración de la víspera de Rosh Hashanah. Da gloria a tu pueblo. Esto parece bastante desconcertante. ¿Cómo se autoriza a orar por el honor? Nuestros sabios dijeron, sé muy, muy humilde. Así que, ¿cómo podemos rezar para que el Creador nos otorgue gloria? Debemos interpretar que oramos para que el Creador otorgue la gloria de Dios a tu pueblo. No tenemos la gloria de Dios, sino que la ciudad de Dios se humilla hasta lo más bajo, llamada divinidad en el polvo. Además, no apreciamos la verdadera importancia en la cuestión de hazte de un Rav. Por lo tanto, en Rosh Hashanah, el cual es el momento en que tomamos la responsabilidad del reino de los cielos, le pedimos al Creador dar la gloria de Dios a tu pueblo, para que el pueblo de Israel sienta la gloria del Creador. Y entonces seremos capaces de mantener la Torá y las Mitzvot en su totalidad. Por lo tanto, debemos decir, da la gloria de Dios a tu pueblo, lo que significa que Él dará la gloria de Dios al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que Él dará la gloria de Israel al pueblo de Israel, sino que el Creador le dará la gloria de Dios al pueblo de Israel, porque esto es todo lo que necesitamos para sentir la importancia y la grandeza de la adhesión con el Creador. Si apreciamos su importancia, cada persona será capaz de esforzarse y no habrá nadie en el mundo que diga que no tiene fuerzas para salvar su vida y que quiere seguir siendo una bestia. Si siente que la vida es algo muy importante, porque puede disfrutar de la vida.
Pero si una persona no siente que la vida tiene un sentido, muchas personas eligen morir. Esto es así porque nadie está capacitado para experimentar el sufrimiento en su vida, porque esto está en contra del propósito de la creación, puesto que el objetivo de la creación fue hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que disfruten de la vida. Por lo tanto, cuando la persona ve que no puede ser feliz ahora, o al menos más tarde, se suicida, porque no posee la meta de la vida. De ello se deduce que lo único que nos falta es haste de un Rav para sentir la grandeza del Creador. Entonces, todo el mundo será capaz de alcanzar la meta, que es la adhesión con Él. Y también debemos interpretar las palabras del Rabbi Yehoshua ben Parajia, que dice 3 cosas. 1. Hazte de un Rav. 2. Cómprate un amigo. 3. Juzga a cada persona favorablemente respecto al amor de los amigos. Es lógico pensar que la amistad se refiere a 2 personas con el mismo nivel de habilidades y cualidades, ya que entonces les resulta fácil comunicarse y se unen como una sola persona. Y luego cada uno ayudará a su amigo, como 2 personas que crean una sociedad, y cada uno invierte la misma energía, recursos y trabajo. Entonces los beneficios también se dividen por igual entre ellos. Sin embargo, si uno es superior al otro, es decir, se invierte más dinero o más experiencia o más energía que el otro, la división de los beneficios también es desigual. Esto se llama una sociedad a 1/3 o una sociedad a 1/4. Por lo tanto, no se considera una verdadera alianza, porque uno tiene un estatus más elevado que el otro. Resulta que la amistad verdadera es cuando cada uno hace el pago necesario para comprar a su amigo. Y es precisamente cuando ambos poseen el mismo estatus, y entonces ambos pagan por igual. Es como un negocio material, donde ambos dan todo por igual. O no puede haber una verdadera sociedad. Por lo tanto, cómprate un amigo. Ya no puede haber unión cuando cada uno compra su amigo, salvo cuando son iguales. Pero, por otro lado, es imposible aprender el uno del otro si la persona no ve que su amigo es más grande que él. Pero si el otro es más grande, no puede ser su amigo, sino su Rav. Y a la persona se le considera como un estudiante. En ese momento la persona puede aprender conocimientos o virtudes del otro. Por eso se dice, hazte de un Rav y cómprate un amigo. Ambos deben existir. En otras palabras, cada persona debe considerar al otro como un amigo. Y entonces hay lugar para comprar. Significa que cada uno debe pagar con concesiones al otro, como un padre concede su descanso, trabaja para su hijo y dedica dinero a su hijo, y todo por amor. Sin embargo,
Aquí se trata del amor natural. El Creador dio el amor natural para criar a los hijos, para que hubiera perpetuidad en el mundo. Si, por ejemplo, el padre criara a los hijos porque es una mitzvah, sus hijos tendrían alimento, ropa y otras cosas necesarias para los niños, en la medida en que una persona se compromete a observar todas las mitzvot. Algunas veces observaría las mitzvot y otras veces solo haría lo mínimo, por lo que sus hijos podrían morir de hambre. Por ello, el Creador dio a los padres el amor natural a sus hijos, para que pudiera perpetuarse el mundo. Esto no es así con el amor a los amigos. Aquí todo el mundo debe hacer un gran esfuerzo por sí mismo para crear el amor a los amigos en su corazón. Lo mismo sucede con "y cómprate un amigo". Una vez que comprenda, al menos intelectualmente, que necesita ayuda y que no puede hacer el trabajo sagrado, si entiende que necesita ayuda, en la medida en que lo entiende en su mente, comienza a comprar y a hacer concesiones por el bien de su amigo. Esto es así porque entiende que el trabajo consiste principalmente en otorgar al Creador. Sin embargo, está en contra de su naturaleza porque el hombre ha nacido con el deseo de recibir solo para su propio beneficio. Por lo tanto, se nos dio la cura de cómo salir del amor propio hacia el amor a los demás y mediante este poder llegar al amor al Creador. Por lo tanto, la persona puede encontrar a un amigo a su nivel, pero después hacer del amigo un Rav, lo que significa sentir que su amigo está en un grado más alto que él, es algo que uno no puede ver, que su amigo es como un Rav y él es como un estudiante. Pero si él no considera a su amigo como un Rav, ¿cómo va a aprender de él? A eso se le llama hacer, es decir, una acción sin razonamiento. En otras palabras, debe aceptar por encima de la razón que su amigo es más grande que él. Y a esto se le llama hacer, es decir, actuar por encima de la razón. En el ensayo Entrega de la Torá está escrito: para recibir la primera condición, cada estudiante debe sentirse como el más pequeño entre todos los amigos. En ese estado, uno puede apreciar la grandeza del superior. Así, está afirmando explícitamente que todos deben verse a sí mismos como el más pequeño entre los estudiantes. Y sin embargo, ¿cómo puede la persona verse como la más pequeña de los estudiantes? Aquí solo viene el caso por encima de la razón. A esto se le llama hazte de un Rav, lo que significa que a cada uno de ellos se le considera un Rav en comparación consigo misma. Y a sí misma se considera una simple estudiante. Esto es un gran esfuerzo, ya que existe una regla en la que las deficiencias de los demás son siempre visibles, mientras los defectos propios siempre están ocultos. Y sin embargo, debe considerar al otro como un ser virtuoso y que merece la pena aceptar lo que dice a lo que hace y aprender de las acciones del otro.
Pero el cuerpo no está de acuerdo con esto, porque cada vez que uno debe aprender de otro, significa que si se tiene en alta estima al otro, el otro le compromete a esforzarse y el cuerpo revoca las opiniones y acciones del otro. Como el cuerpo quiere descansar, es mejor y más conveniente para él descartar las opiniones y acciones de su amigo para no tener que hacer ningún esfuerzo. Por eso se le llama hazte de un Rav. Significa que para que el amigo sea su Rav, tú tienes que hacerlo. En otras palabras, no es mediante la razón, puesto que la razón afirma lo contrario. Ya a veces incluso le muestra todo lo contrario, que él puede ser el Rav y el otro su estudiante. Por eso se llama hacer, es decir, hacer y no razonar. 3. Y juzga a cada persona favorablemente. Después de decir, cómprate un amigo, nos queda la pregunta, ¿qué pasa con el resto de la gente? Por ejemplo, si una persona elige a unos pocos amigos de su congregación y deja a los demás y no se relaciona con ellos, la pregunta es, ¿cómo debería tratarles? Después de todo, no son sus amigos. ¿Y por qué no les eligió? Probablemente podríamos decir que no encontró virtudes en ellos, dignas de dedicar su tiempo en relación con ellos. Es decir, que no les aprecia. Por lo tanto, ¿cómo debe tratar al resto de la gente de su congregación? Y lo mismo se aplica para el resto de personas que no forman parte de la congregación. ¿Cómo debe tratarlas? Rabbi Yehoshua ben Perachia dice al respecto, y juzga a cada persona favorablemente. Es decir, hay que juzgar a cada uno favorablemente. Significa que el hecho de que no les encuentre cualidades no es culpa de ellos. Por el contrario, no está en sus manos el poder ver las cualidades del público en general. Por esta razón, ve según las cualidades de su propia alma. Esto será exacto de acuerdo a su alcance, pero no de acuerdo a la verdad. En otras palabras, existe tal cosa como la verdad en sí misma, independiente de aquel que la alcanza. O sea que existe la verdad que cada uno percibe dependiendo de su propio alcance. Es decir, que la verdad cambia según quien lo alcance. O sea que está sujeta a cambios según los estados cambiantes de quien alcanza. Pero en realidad la verdad no cambió en su esencia. Por eso cada persona alcanza lo mismo de manera diferente. Por lo tanto, a los ojos del público, puede que el público esté bien, pero él ve de manera diferente según su propia cualidad. Por eso dice, y juzga a cada persona favorablemente, lo que significa que debe juzgar a todos los demás, exceptuando a sus amigos favorablemente. Es decir, que todos son dignos dentro de su propio valor y que no tienen ninguna queja en cuanto a su comportamiento. Pero a nivel de su propio valor, o sea, con el fin de poder aprender algo de ellos, y no por no tener ninguna equivalencia de forma con ellos. Hasta aquí. לכן אומר, והווי דן את כל האדם לכף זכות, זאת אומרת שכל הכלל, חוץ מהחברים שלו, הוא צריך לדון אותם לכף זכות. דהיינו, שכולם זכאים הם בערך עצמם,
ואין עליהם חס ושלום שום טענות על ההתנהגות שלהם, אבל בערכו, היינו שהוא יוכל ללמוד משהו מהם, זה לא משום שאין לו שום השתוות עמהם. כל הכלל, כמו חברים שלו, צריך לדון אותם בקרבסקי. כולם זכאים בערך עצמם. אנחנו ניכנס עכשיו לשיעור עם הרב מתאריך 6 לאפריל 2003. אז שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך A, מתאריך 6 לאפריל 349, Vamos a ver una clase ahora del Rav de 1985. Perdón, el 6 de abril 2003. מאמרים הראשונים שכתב רבש, Escuchamos un artículo התחילו לבוא אלינו de Los peldaños de la escalera, volumen 5, מתל אביב, llamado Hazte un Rav y cómprate un amigo. Es un artículo de los primeros artículos que Rabash escribió. מה זה תעשה לך רב? En la medida en que llegaron nuevos estudiantes a nosotros, כל הדברים האלה, אנחנו amigos seculares, estudiantes nuevos de Tel Aviv, de 1994-95. ¿Qué significa cómprate un amigo? יש לו אדם אחד, יש עוד אחד כמוהו, ¿Qué significa hazte de un Rav? עולם לא, שהוא ¿Por qué necesito todas estas cosas? Nosotros decimos que no hay más que el creador y la criatura, אז הייתי o el creado. באיזושהי צורה, בכל זאת לא הייתי בורח Entonces, ¿por qué es que el creador lo hizo? Para que alrededor de la persona no hay una persona, hay muchos otros como él. הוא לא היה נעלם Y todo un mundo מהשדה השני. que lo obliga y lo confunde y no lo dirige al creador. Y si el creador está enfrente de mí, me podría llevar bien con él, de alguna forma. במקום בורא לטפל Yo tal vez בחבר, חברה, רב, ספרים, me escaparía, pero si lo tengo enfrente de mí y él existe, y entonces necesito conectarme con él, pero si él está oculto de mi percepción, de mi visión, entonces, bueno, sin embargo, el mundo específicamente está construido para que cada vez yo tengo que preocuparme del creador en vez de la sociedad, los amigos, los libros. Tengo que organizar la familia, los niños y todo tipo de cosas, tantas cosas individuales, tantos detalles alrededor de mí, que yo me distancio y yo me olvido del Creador, a pesar de que cuando yo me acuerdo de Él, me confunde. Y una vez más yo vuelvo a distanciarme de la meta. Sí, es como si cada cosa en la creación está escrita en muchos versos, que estaba creado para servir al hombre, para llevar al hombre a un estado de corrección, adhesión, conexión con el Creador, una revelación de la santidad del Creador. Y aquí es lo opuesto. Todo el mundo alrededor de mí fue creado en una forma completamente diferente. Yo veo en esto específicamente fuerzas y deseos que me confunden
y me causan problemas. Está organizado de esta forma a propósito, para que yo pueda elevarme gracias a mi trabajo hacia el Creador. Si el Creador estuviera enfrente de mí y yo me aferraría a Él, no tengo opción, tengo que aferrarme a Él porque no tengo dónde escaparme. ¿Sí? Ahora, si a pesar o aparte del Creador hay todo tipo de tentaciones, razones, distracciones, como si ellos están organizando mi vida, ellos están confundiéndome, ellos son más importantes y me están dando más placer que el Creador. Ellos determinan mi vida en vez de Él. Entonces yo realmente tengo un problema. Y entonces yo debo organizar mi actitud, mi relación hacia el Creador en conexión con los otros. Así es como el Creador juega conmigo. Él quiere ser importante en mis ojos, por lo tanto, organiza todo tipo de cosas alrededor de mí de tal forma para que me confunda, para que me atraigan, que me aparezcan como importantes y que realmente definen mi vida, como si yo dependo de esas cosas y no del Creador, hasta que yo escrutino y me doy cuenta que todo esto es una mentira. Y no mi señora, la sociedad, mi mundo, mi providencia, la nación, el mundo que me controlan. Tengo que realmente organizar por sobre todos estos disturbios una relación con el Creador. Si yo siempre elevar la importancia del Creador en mis ojos por sobre todos los obstáculos que Él pone enfrente de mí, entonces ciertamente me conectaría más con Él y gradualmente me acercaría más, me conectaría más y Él sabe. Él ya sabe a través de qué orden de obstáculos y disturbios pueden fortalecer la conexión entre nosotros. Estas acciones, este proceso, se llama el trabajo de la importancia del otro. Y esto es cuando yo veo todos estos obstáculos donde Él está ahí y es especial, es unido y sus acciones son realmente extrañas. Me parecen que no es Él. Y yo descubro de esto, de este esfuerzo, que así es como yo me construyo a mí mismo. Yo colecciono las fuerzas, estos obstáculos, estos disturbios se vuelven en mí diferentes fuerzas y órganos que yo incluyo dentro de mi alma. Y cualquier cosa que yo experimento o vivo, lo absorbo dentro de mí mismo y me construyo a mí mismo. Por lo tanto, ningún estado se creó sin propósito, sin necesidad. Más bien, en la medida en que esto se manifiesta enfrente de mí, en la medida en que se siente dentro de mí, todo esto es en nombre de mi conexión con el Creador por sobre la situación, por sobre el obstáculo. Y el obstáculo más grande o los obstáculos más grandes vienen del entorno más cercano a mí.
שהאדם בעצמו מקבל מהבורא ¿De dónde viene ese ruido? כיוון הנכון בלבד, שנקודה שבה Este entorno cercano a mí son los amigos, porque la persona por sí mismo recibe del Creador שאין לו מספיק כוחות, solamente la dirección correcta, מראה לו כל פעם כיוון, מזכיר לו על עצמו, es decir, su punto en el corazón le muestra כדי להתקדם esto, אחרי שיש כיוון הנכון, resulta האדם צריך להשיג בעצמו. ולהשיג que no tiene suficientes fuerzas para poder ir al Creador. El Creador le recuerda que Él está ahí, lo dirige, pero la fuerza para avanzar después de que la dirección correcta ya ha sido mostrada, la fuerza tiene que ser adquirida por sí misma. La persona tiene que recibir esa fuerza, adquirir esa fuerza a través de la sociedad. Es decir, la persona debe organizar alrededor de sí misma כמו שהבורא tal entorno כאילו שהבורא que le dará la importancia de la meta. ואז El Creador no le da importancia. Por lo contrario, el Creador está oculto. Y la persona, כל פעם a través de la sociedad, necesita sobreponerse a este ocultamiento de tal forma de como si es que el Creador estuviera revelado, como si es que el Creador estuviera en revelación. ¿Sí? הבורא Y entonces tenemos esta atracción hacia Él. ואז שיהיה לו אפשרות Por lo tanto, cada vez, de acuerdo a estos obstáculos, disturbios, que se hacen cada vez más grandes, la persona debe buscar, debe organizar un entorno más y más fuerte para que reciba la importancia del Creador y reciba desde este entorno más y más, y entonces tendrá la posibilidad, la oportunidad de acercarse más al Creador y avanzar. לי אנשים Y הם נמצאים כמוני esta fuerza para avanzar hacia el Creador se recibe a través de una acción que se llama cómprate un amigo. Uno está comprando algo, recibiendo algo. ¿Por qué? Porque es algo que compramos. Yo necesito encontrar personas que son como yo, הם כוחות están conmigo, juntos conmigo en este mismo proceso. רכשתי אותם לא מהבורא הם מגיעים Y a través de mi inversión en ellos, yo recibiré de ellos fuerzas. משקיע משהו מקבל משם בחזרה Estas fuerzas, al invertir en los amigos, estas fuerzas se convierten en mis fuerzas porque yo las compré. No vienen de por parte del Creador, más bien, ya que yo invertí en la sociedad como una compañía de inversiones, yo invierto y yo recibo de ahí un porcentaje, una recompensa, una ganancia, ¿sí? Algo adicional. ¿Por qué se llama cómprate? אז אני מוכן לשלם Porque en esta compra yo recibo algo que no es muy importante, pero yo a cambio de esto yo también recibo algo que es muy importante. Yo tengo dinero, yo voy a la tienda, yo mido cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo demás, cuánto yo quiero esto y lo otro, y de acuerdo a la importancia de esa cosa, más que el dinero, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Es lo mismo aquí. Yo vengo a la sociedad. אני מחליף
Y en la medida en que la meta es importante para mí, yo estoy dispuesto a darle a la sociedad mi trabajo, mi participación en lo que ellos quieren, solamente para recibir de la sociedad la importancia del Creador. Si la importancia del Creador es importante para mí, y yo sé que si no es por eso, yo no seré capaz de acercarme a Él, entonces yo cambio mi actitud hacia la sociedad, mi deseo hacia la sociedad por el deseo hacia el Creador. ¿Qué estoy haciendo en esta acción? Yo estoy dispuesto a darle a ellos mi ego para recibir de ellos la importancia del Creador. Es decir, estoy reemplazándome a mí mismo con el Creador. Yo estoy dispuesto a dar mis fuerzas para estar con Él. Esa es la acción. Igual como dijimos al principio, el Creador da solamente la dirección. Como está escrito en ítem 4 de la introducción al estudio de las 10 Sefirot, donde el Creador pone la mano de la persona sobre la buena fortuna y le dice, tómalo. Es decir, avanza, acércate más a mí. Y la persona necesita fortalecerse en este trabajo, en este camino, hacia el Creador, en cada paso en el camino. Y cada vez, de acuerdo a cómo la persona avanza con más fuerzas de la sociedad, tiene que seguir invirtiendo en la sociedad más, tiene que verlo más y más grande, que ellos le otorgan a él también, y solamente de esta forma puede avanzar. Pregunta de un alumno. Aprendimos aquí que el tema de hazte de un Rav y cómprate un amigo son cosas muy necesarias en el trabajo. La pregunta es, ¿qué es lo que esto agrega exactamente juzga a cada uno en una escala de mérito? Hay 3 condiciones, ¿sí? Rav, hazte de un Rav, es decir, alguien que es más grande que yo, más importante y que me da dirección. Lo que me dice determina mi camino espiritual. Cómprate un amigo. Hablamos de eso ahora, ¿sí? Rav, aunque te da la dirección, junto con eso también necesitamos, el estudiante necesita libertad. Libertad para poder descubrirse como débil, confundido, a veces en contradicción. Le da al alumno, al estudiante, la posibilidad de dudar, de preguntar si el Rav tiene la razón o no. Le da al alumno la oportunidad de hazte un Rav. Si el Rav no le da al alumno tal libertad, entonces no es un Rav, es como el líder de un grupo de hasídicos. Es grande y nadie lo cuestiona. No, el Rav tiene que enseñar su debilidad a los alumnos para que los alumnos puedan elevar al Rav y hacer un Rav. Hablamos sobre los amigos, ¿sí? Y finalmente la tercera parte, juzgar a todo el mundo favorablemente. Eso significa que todos los disturbios, obstrucciones, obstáculos que yo veo en el mundo, yo necesito interpretarlo como los representantes del Creador que vienen a confundirme en diferentes formas, en diferentes situaciones, y ese es el estado óptimo
para el desarrollo de mi alma en relación al Creador? Pregunta. ¿No le pertenece a los amigos del trabajo? Rav, no, le pertenece a una parte más externa de la sociedad. Con los amigos, el amigo es cuando yo me relaciono con esa persona directamente y invierto en él para poder recibir de esa persona la importancia del Creador. El entorno externo, yo no me conecto con ellos como el entorno general, ¿sí? Más bien yo me distancio de ellos, como escribe Rabash en su carta. Dice que hay que distanciarse y hay unos que hay que distanciarse más y más distantes. Pero tú necesitas tener un Rav que está enfrente de uno y yo tengo que hacer un Rav. Tengo mis amigos, en relación a ellos yo tengo que hacer este trabajo espiritual, tengo que comprar a mis amigos. Y luego tenemos un entorno externo, es todo el mundo. Y hay que juzgarlos favorablemente, es decir, que ellos no están en acción, no actúan aquí. El Creador trabaja a través de ellos como títeres, nada más. En sí, ellos no tienen libertad de actuar o libre albedrío. No tienen, no son culpables de nada, que los americanos son culpables, que los árabes son culpables, ni mis amigos tampoco, ni esto ni lo demás. Alumno. Cuando una persona le pide al Creador y tiene una deficiencia, para Sulam dice que la persona tiene que estar en felicidad, en gozo, en plenitud. ¿Cómo podemos reconciliar esas cosas? Porque esto es verdad, pero hay una sensación de deficiencia también. Entonces, ¿cómo podemos hacer una transición de la deficiencia a la plenitud? Rav. Tenemos dos estados. Estados de felicidad y estados de tristeza. Dicen que el estado de tristeza, yo no puedo dirigirme al Creador. ¿Por qué? Si yo soy una persona pequeña, y alguien me golpea y yo voy a una persona más grande y me quejo de lo que todos entienden que eso es algo normal, así es como funciona el mundo. Pero si el Creador me manda un golpe y yo lloro, ¿cómo puedo yo dirigirme a Él con una plegaria? No me puedo dirigir al que justamente ahora me dio el golpe. Es decir, tú recién me diste un golpe para que yo llore como un niño que se le está dando golpes por su padre. Es la misma fuente, ¿sí? Y uno simplemente porque el padre tiene un corazón, ama a su bebé, le da pena que le tenga que golpear pero para el Creador no hay presente ni pasado, no hay tal cosa que te golpea y luego le da pena y se arrepiente más tarde. No, estos golpes vienen para elevarme a un cierto estado, para traerme a un cierto estado. Y antes de dirigirme al Creador, tengo que organizar mi plegaria correctamente. Si el Creador es el único que determina lo que pasa en mi vida y Él es el que me está dando estos golpes, entonces yo no puedo dirigirme a Él y llorar y decir, tú me mandaste estos golpes. Está claro que Él me mandó estos golpes, pero no puedo llorar hacia Él. Y estoy en dolor. Está claro que yo estoy en dolor.
Yo puedo dirigirme a él y decir, tú me mandaste golpes, yo reconozco estos golpes que tienen propósito, tienen en mente la meta, esa es la única acción que tú estás haciendo y por eso entiendo que estos golpes vienen a mí porque yo me estoy desviando de ti. Yo no estoy en equivalencia contigo y esos golpes justamente están llegando en ese lugar donde yo puedo corregir esta disparidad de forma. En la medicina tenemos un doctor, varios doctores aquí, ¿sí? Y te digo, en la medicina podemos desconectarnos de la sensación de dolor. Si no sintiéramos dolor, una persona se cortaría los brazos, las piernas, se quemaría y no sentiría nada. Oh, se me cayó la pierna, la corté y ni siquiera me di cuenta. ¿Entienden? Yo estoy incómodo, por lo tanto tengo que cambiar mi posición en la silla. ¿Qué significa esta incomodidad? ¿Qué significa este dolor? Esto está apuntando a que algo está equivocado. Por lo tanto, estos dolores me están ayudando a encontrar el remedio correcto para corregir la situación. Por lo tanto, si yo me relaciono en relación al Creador de una forma madura y yo entiendo que el dolor que estoy sintiendo exactamente que viene de la fuente y me está dando todo tipo de estados donde yo debo corregirme a mí mismo y no que yo estoy tratando de contradecir estos estados o hacerlos desaparecer. Mi actitud hacia el Creador es junto con la felicidad. Eso es cierto. Yo estoy contento que Él me está dando una oportunidad de corregir estos estados y de acercarme a Él. El hecho de que vino a través de la sensación de dolor, ¿qué podemos hacer? Yo todavía no estoy en equivalencia de forma con Él. Estoy en disparidad de forma con Él. Disparidad de forma con Él siempre me da una sensación de dolor y sufrimiento. Digamos que tú sientes un sufrimiento que viene de tu señora. Ella te gritó, no te deja venir ahora aquí a estudiar. Y por un lado la amas y tienes los niños y por el otro lado no sabes qué hacer. ¿Sí? Entonces, naturalmente, tratas de alguna forma hacer paz con ella en un nivel más alto. En vez de dirigirte a ella, tú te diriges al Creador que organizó esta situación para ti, ¿sí? Tú te diriges al Creador. El momento que te diriges a Él, tú empezarás a organizar en tu casa las condiciones en tu relación en forma correcta, porque no puedes ir a hablar con el Creador y decir, tienes razón, está bien. Si no puedes claramente ver lo que no estás haciendo correctamente en la casa, tú tienes que ir al Creador inmediatamente, pero tienes que organizar todo correctamente, es decir, tu actitud hacia tu mujer, hacia tus niños, hacia tu familia, tus responsabilidades, y luego tienes que ir a ver al Creador y dices, mira, yo entiendo lo que está pasando aquí, yo necesito estas correcciones a través de estos sufrimientos, yo quiero acercarme más a ti. Los disturbios son beneficiosos a través del dolor. ¿Qué podemos hacer? No sé, hay diferentes tipos de dolores, diferentes tipos de sufrimientos, de problemas. Cada uno recibe lo que necesita para poder avanzar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos evadir esos problemas? Tú puedes buscar los problemas simplemente. ¿Qué significa esto? Si nosotros aprendemos y hacemos esfuerzo,
con los amigos en el estudio para deliberadamente, intencionalmente acercarnos al Creador. Entonces empezaremos a encontrar estos problemas antes de que se vistan en todo tipo de instancias en este mundo, en el mundo corporal. Es decir, empezamos a ver todos esos problemas en nuestra manera interna. Esa es la revelación del mal. Empiezo a ver que esos problemas no vienen de parte de mis enemigos, más bien yo los revelo en la raíz. Significa que desenraiza los sufrimientos en el nivel de la raíz, antes de que se vistan en instancias en este mundo corporal, ¿sí? Entonces yo inmediatamente lo corrijo en la raíz y no necesito los tormentos en este mundo. Inmediatamente lo conecto con el Creador y yo me agrego a ellos en ese sufrimiento y el Creador y puedo cambiar lo amargo en dulce. Alumno, el tema de cómprate un amigo. La persona que vive en una sociedad moderna, con todos los problemas que le vienen todos los días, siempre hay algo que no está bien. Y la persona entonces se sale del camino correcto. Ese es un avance natural, ¿no es cierto? Rav, no hay ningún estado en la vida de una persona que ocurre naturalmente. No entiendo lo que quieres decir con naturalmente. Dios no lo quiera. Que hay tiempos en la humanidad donde pasan a través de guerras y sufrimiento y la gente está sufriendo de una forma terrible. Luego puede al lado de esto ver una persona que ni siquiera siente que está ocurriendo. No hay nada natural que simplemente se manifiesta. Todo viene del Creador y todo tiene propósito. Si tú dices que solamente vienen estados, es una señal de que como el Creador está actuando en forma caótica y hace acciones sin una meta. Alumno, entonces hay que responder correctamente a las acciones incorrectas de los otros. Rav, yo no tengo que pensar en ninguna acción mía. Por ejemplo, yo he hecho cosas buenas en los ojos del Creador y recibo una recompensa. Por supuesto que no hago nada en relación a Él. Yo hago todo para mí, para que yo me acerque más a Él. Mientras tanto, no estoy hablando de otorgamiento. Yo lo hago para sentirme bien. Yo hablo de lo lishma. Y aunque digamos que yo lo estoy haciendo para poder otorgarle o para poder otorgar, ¿cómo puedo chequear su actitud hacia mí? Para poder ver cómo vendrá el próximo estado. Después de que yo invertí tanto y he hecho tantas cosas, entonces yo debería de recibir un buen estado. Pero yo veo que en muchos casos es lo opuesto. Yo hago cosas muy buenas y yo recibo un descenso, un deseo de recibir adicional que debo corregir. Tengo problemas que debemos sobreponernos específicamente porque hemos hecho actos buenos. Hemos recibido fuerzas, hecho actos correctos. Por lo tanto, se te dan algo más adicional a realizar. Es decir, yo no puedo decir a raíz de mis acciones ahora, el próximo estado será mejor o peor. No es mi plan, yo no tengo percepción de la estructura de mi alma, no sé cuáles son los registros, los reshimot que yo debo experimentar, qué debo yo hacer, qué debo realizar, etcétera, etcétera.
Estos son cosas tan por encima de mí, exaltadas, altas, que yo no tengo ninguna expectativa ni conocimiento de lo que ocurrirá. Más bien, yo tengo cada vez fortalecerme en el estado que está justamente enfrente de mí, nada más. Por eso no debemos ir a ver a los oráculos y tratar de leer la fortuna. No, es el Creador que está haciendo estas cosas. Uno tiene que vivir su vida, tiene que atravesar esas cosas. No hay, porque todo depende de la actitud del Creador. Por supuesto que cada uno tiene registros que debe experimentar y están predeterminados y existen en nosotros después del rompimiento del alma general de Adam Harishon, pero esos registros están dentro de mí en potencial, pero depende de mí cómo se van a ir realizando, como escribe en el artículo La Libertad, ¿sí? Libre albedrío. Que la semilla es la semilla. Pero, ¿qué es lo que sale de la semilla? ¿Cuántas otras semillas van a salir de ahí? Eso depende del entorno. El entorno, si ponen la semilla en un entorno como una semilla de trigo en la arena, nada, se muere, nada va a salir. Pero si lo pones en la tierra con humedad y calor y luz, va a salir un buen producto. Todo depende del entorno. El entorno es nuestra lección, un 100%. Alumno, ¿y qué pasa cuando hay sufrimiento y dolor? ¿Qué hacemos cuando hay un estado de confusión? O confusión, malentendimiento, Rav. Un estado de confusión, un estado de dolor, un estado de felicidad, un estado de entendimiento claro. No, todos estos estados tenemos que relacionarnos con ellos, cada uno con que es el más beneficioso, el estado más beneficioso que yo necesito. No importa cómo yo lo siento en mi deseo de recibir. Más bien lo importante es que yo lo siento no en forma como el subconsciente. Más bien tengo que sentir que ese es mi estado espiritual y yo me conecto a través de esto con el Creador, porque el Creador me está dando este estado. El estado no es tan importante, bueno ni malo, lo importante es que yo debo sentir al Creador a través de este. El Creador me está otorgando este estado y de aquí en adelante yo tengo una forma de avanzar. Entonces, el estado confuso es el estado que dirige, nos apunta a un ascenso, a un estado más alto. Si uno está confundido y no entiende, trata de escuchar, pero no puede. Pero si la persona trata de trabajar a través de esto, por encima de esto, llegará a un estado más elevado. ¿Cuál es la corrección del estado? Dice el alumno Rav. El dolor simboliza que yo debo corregir un estado. ¿Cuál es el estado que yo debo corregir? Yo corrijo el estado, es decir, yo necesito unidad más grande con el Creador a través de ese estado. Entonces el dolor, es decir, lo árido, se convierte en dulce. El dolor siempre es una raíz de disparidad de forma, lo que se siente en la vasija. Alumno, ¿qué se siente en... No se entendió la pregunta. Rav. Sí, yo del dolor, ¿cómo puedo explicarme? Si yo simplemente me siento y siento dolor y no puedo avanzar hacia el Creador a través de este dolor, está escrito que el tonto se sienta con los brazos cruzados comiendo su propia carne, ¿sí? Perdiendo el tiempo. Entonces, no significa que estás trabajando, no significa que estás avanzando. Te sientas y lamentas tu mala sensación
eres simplemente un pequeño egoísta sufriendo que estás sintiéndote mal. Hay muchas personas alrededor del mundo que hacen lo mismo y sufren mucho más que tú. Y el sufrimiento, ¿por qué eres diferente que ellos? Ninguno de ellos es corregido. La corrección es solamente conectarse al Creador y jalarme hacia Él. Esa es la corrección. Tú necesitas tomar ese paso. Y cuando te sientas y lloras el dolor que Él te está dando. Si estás sentado y llorando y maldiciendo al Creador, es porque Él te está causando el dolor y no puedes recibir el golpe y darle un beso en la mano, es decir, la mano que te golpea. Puedes mentirte a ti mismo en forma externa, pero en la internalidad del corazón, cuando es donde sientes el dolor, donde sientes el odio por la causa de este dolor. Si tú odias al Creador en esta acción, entonces la persona tiene que inmediatamente entender o tratar de entender que el dolor tiene propósito y tiene que organizar su actitud de forma correcta. Entonces el dolor desaparece. No se siente. En nuestro mundo necesitamos dolor. Una vez Venukur me llevó a un doctor chino después del accidente y puso unas agujas de acupuntura dentro en mí. Y él sabía cómo penetrar en como 40 o 50 milímetros. Era un gran experto. Él era especial. Yo simplemente estaba pretendiendo que no estaba sintiendo el dolor. Él me gritó porque sintió el dolor. Yo le dije, no sentía el dolor. El doctor se enojó conmigo. Me dijo, tienes que sentir el dolor o si no, no te vas a curar, no vas a sanarte. Pero él tenía una sensación, él podía sentir el dolor a través de mí. Él, cuando estaba, cuando él metía la aguja, podía sentir que el cuerpo no había reacción. No había una reacción correcta de parte del cuerpo y eso no era correcto. Para poder sanar en la corporalidad también tiene que haber dolor. El cuerpo tiene que expresar dolor. No sé por qué, pero él tenía que sentir que había dolor. La influencia de esa aguja y la respuesta del cuerpo, a pesar de que a muchas cosas experimentamos en la medicina moderna, lo hacemos con drogas o sedantes que nos ayudan a no sentir dolor. Pero nosotros debemos convertir el dolor en una sensación de felicidad y dulzura en el camino espiritual. Sí, Bala Sulam habla de eso de una forma muy linda en las cartas de Bala Sulam. Que en el mismo lugar donde tú sientes odio, cuando tú sientes dolor, donde tú sientes sufrimiento, en esos mismos lugares específicamente, esos son los lugares donde tú revelas la luz, que a través de corregir la relación hacia la fuente de ese dolor, específicamente ahí es donde la vasija correcta será revelada con la luz dentro de la vasija. Pregunta, ¿por qué dice que hay que comprarse un amigo como si un amigo es suficiente? Rav. ¿Por qué es suficiente un amigo? Pero la verdad es que yo necesito muchos amigos.
porque uno no es suficiente, como dice Bala Sulam, en el artículo El otorgamiento de la Torah, porque la gloria del Creador está en la multiplicidad del pueblo, de la gente. Y también está escrito en el Zohar. Yo soy inspirado por el grupo. Ser inspirado por una persona no puedo, pero puedo ser inspirado por muchas personas, ¿sí? Ellos están en una opinión. Ellos son mi entorno. Bueno, también puede ser una persona, pero no me afectará correctamente. Necesitamos varios, necesitamos un entorno lo más grande posible. Él se inserta en ese entorno, ahí esto es lo demás, no importa, pero de ellos yo recibo inspiración. Yo puedo invertir, recibir amigos, con otro y otro, y todos están conectados en una sociedad, ¿sí? Así es como funciona. Pero tiene que ser una sociedad grande y fuerte en la medida que se pueda. Alumno, ¿cómo podemos ver el deseo en el amigo? Rav, yo no necesito ver el deseo en el amigo. Yo tengo que invertir en el amigo. Porque yo recibo importancia de la santidad de él, del entorno en general. Es decir, yo puedo invertir en la sociedad y a través de ciertos amigos, entonces gracias a ellos, de repente yo recibo una sensación adicional. Que esta sensación adicional me ayudará a inspirarme de la grandeza del Creador en la sociedad que antes yo no podía sentir. Antes, en esa sociedad había gran importancia en la sociedad, pero yo no lo podía ver. No me influenciaba. Yo era como un gato que está aquí caminando. ¿Acaso le afectará? ¿Lo impresionará? No. Yo estoy aquí sentado, veo que hay dibujos en la pizarra y no me afecta, no me influye. Pero al invertir en la sociedad, yo empiezo a recibir una sensibilidad adicional. Y entonces yo puedo empezar a ver y sentir, mira la meta. Ellos están adheridos, ellos están invirtiendo. Entonces yo empiezo a sentir una impresión de ellos y yo empiezo a depender de ellos, pero esto depende de mi inversión en ellos. Es la misma sociedad, pero yo de repente empiezo a descubrir más y más fuerzas beneficiosas para mi avance, pero todo depende de mi avance y mi inversión con la sociedad. Por lo tanto, no debería de exigir de ellos hacer esto a los demás y griten más. Bueno, lo hacemos. Alguien hizo algo bueno y el otro hizo otra cosa que también es bueno. Necesitamos dar un buen ejemplo. Sí, eso sí ayuda, sí. Que ayuda de alguna forma, pero principalmente depende de mi trabajo, depende de mi inversión. Y con eso yo recibo otros ojos, diferentes oídos para yo escucho diferente, veo diferente. Y eso es algo que yo no exijo de otros, de otro. Pregunta. Si no tenemos éxito en recibir inspiración de los amigos, esto es a causa de una falta de importancia. Rav, significa que la meta todavía no es importante. O tal vez la meta es importante, pero no ha escrutinado qué o quién es la meta. La meta es adhesión con el Creador a través de equivalencia de forma.
Y yo puedo llegar a eso solamente si yo recibo fuerzas de mi entorno ולהרגיש את הנצחיות, להיות מעל, y כל מיני el Creador solamente me dio el primer empujón. מחנך לעצמו. ההגדרה הנכונה, Pero מהי מטרת este movimiento עדיין לא בדיוק מחוברת עם הנותן. la persona piensa que la meta es entender mucho, poder percibir la internalidad, estar por sobre este mundo, pero a pesar de esto, todavía no puede descifrar la definición correcta que es el propósito de la creación. Todavía no está tan conectado con eso, con el otorgante. Y por lo tanto todavía tiene que llegar a asemejarse a esta fuerza y ser el otorgante. Y entonces puede intercambiar la verdadera meta por otra meta. Le pone una diferente vestimenta a la meta, como algo más egoísta, algo que está más claro para él, algo más concreto. Esto está bien. ¿Qué podemos hacer? Ese es el resultado del estado del individuo, de la persona, pero todavía debe tratar de concentrarse más y más, tratar de ver la meta en una forma correcta, verdadera, más cercana a la verdad. ¿Qué realmente es la meta? Y entonces de ahí podrá ver que le faltan fuerzas, le falta conocimiento, le falta algo con lo cual empezar. Y empezará a sentir una necesidad de dirigirse a la sociedad. Y cada vez empieza a descubrir la meta en una forma más verdadera, más clara. Y empieza a sentir que se está acercando más y que tiene que ver con más otorgamiento, que lo siente más lejos de sí mismo en relación a su naturaleza y siente que no se puede acercar y se tiene que acordar que esas fuerzas solamente se encuentran en la sociedad. Y porque no tiene opción, ya cayó dentro de esta sociedad, entonces puede dirigirse a la sociedad con una plegaria, una necesidad, una exigencia, ¿sí? Porque no tiene opción. Ese es el motivo, y no tiene opción, debe dirigirse a la sociedad o no recibirá las fuerzas para avanzar hacia el Creador. Por lo tanto, uno tiene que despertar más y revivirse. La plegaria, solamente la plegaria no ayudará, tiene que invertir. Y para invertir, una vez que invierta, va a recibir y recibirá fuerzas. Dicen que otra condición para avanzar es casarse. Rav, casarse, sí, trabajar, mezclarse con la sociedad externa. Tu mujer también es parte de la sociedad externa. Ella te apoya tu camino espiritual. Ella es más externa también que los amigos en relación a la meta. También tienes que casarse, tener hijos, trabajar y estar en una participación más externa con todo el mundo. Ella se puede hacer más que simplemente sirviéndote en la corporalidad y listo, es todo. Y tener una conexión espiritual como con un amigo, eso es algo más, es una adición, no es una obligación, es una muy bonita adición. Pero uno trabaja de la forma en la que se escribe ahí, Raf, y entonces tú tienes que dividir tu relación en dos planos. Por un lado, corporalidad
y por otro lado, el plano espiritual, justo como con los amigos. יש חברים שאני סובל אותם, Y eso ya, los amigos son el grupo יש כאלה donde están los libros, el Rav, שמרגיזים ולא esos son los amigos. מצחיקים אותי, ויש כאלה שאיתם אני מרגיש טוב ויפה. Un amigo que me hace bien, a mí fácilmente me impresiono de él, pero un amigo que hace ruido o genera molestia, entonces es difícil para mí inspirarme. ¿Es el trabajo del que estamos hablando? Hay amigos con los que muy difícilmente puedo estar con ellos. כן, קנה לך חבר, כן? Y hay unos a los que difícilmente puedo ver. Y hay amigos con los que yo me siento muy bien y feliz y es placentero sentarme al lado de ellos. איזו תשובה אחידה על זה, הייתי אומר כך, אתה תראה כל פעם מה אתה... ¿A cuáles de ellos tengo que ver para dirigirlo hacia la meta, para adquirirlo? Como dice, comprarte un amigo, adquirir un amigo. אתה שונא, לא מסוגל איתו להיות יחד, אבל הוא נמצא בקבוצה שאתה דווקא צריך להתרכז עליו, לא נכון. אתה צריך להיות... No puedes dar una sola respuesta acerca de eso. Yo lo digo así. A cada momento tú verás lo que tú puedes hacer y eso es lo que tú deberías de hacer, lo que debes de hacer. Y alguien te dirá יכול להשקיע. que si hay alguien que odias y que no puedes estar junto con él en el grupo, entonces tú tienes que concentrarte en él, específicamente en él. No, 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 no. Tú todavía בזה שאנחנו, שאתה עכשיו מתחיל necesitas estar con tales amigos y que desde ahí, איתו מיד לאיזשהו... en verdad, ¿cómo lo digo? שם ומשהו, כן, כדי... Que en verdad tú sientes que puedes invertir en ellos. זה השקעה כללית בחברה. Y verdaderamente זה לא איזה מין... no está construido de una manera en la que tú te sientas con él y te conectas con él, le otorgas y le das todo y מצב שאדם עובר, lo llevas por una cerveza o lo que sea con el fin de acercarte a él. No, 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 no. El entorno, la inversión es una inversión general en la sociedad al comprar un amigo. משהו שאתה שונא אותו בדרך כלל. No es como una conexión personal con la que tú necesitas estar junto con él a cada momento. No. Eso es según su estado, como una persona se relaciona con aquellos y con los otros. Algunas veces supuestamente estás en un estado exaltado en la espiritualidad, entonces estás dispuesto a besar a alguien que tú regularmente odias, ¿verdad? קניתי אותו. כן. הבאתי לו איזה בומבוניירה, עכשיו Sí. אני יודע, הוא חבר שלי. אנחנו מדברים... Si hay una conexión con un amigo con la que no debería haber invertido tanto, pero y yo adquirí otro amigo sin tanta inversión, ¿puede existir tal cosa? זה כוח נוסף. Tú dices que adquirir, comprar un amigo es de que yo invertí en él y ahora él me trata bien. Eso es que se trata de que yo lo adquirí, ¿no? Yo le traje chocolates y ahora él es mi amigo. פחות להתחבר. Lo que significa, si estamos hablando de un amigo, אני... לא un amigo es el que me ayuda a conectarme con el Creador. Lo que significa que un amigo es una fuerza adicional con la cual yo me conecto con el Creador y el Creador como amigo. Pero yo invierto en el grupo, en la sociedad, con el fin de obtener fuerzas de él para conectarme con el Creador. Eso es todo. אנחנו לא יכולים למדוד המצב שלנו לפי... Y con ello yo necesito asegurarme de que siempre tenga una buena relación con todos y que todos son mis amigos. Y de la misma manera en la que tú quieres decir en una forma corpórea y bestial que todos me tratan bien y todos nos llevamos bien, que supuestamente estos son esos estados que nos dan en la sociedad, que nos da el Creador y no podemos medirlo. Según lo que ocurre en la sociedad, tales confusiones, tales estados donde nadie se entiende y todos se odian, pero aún así esos mismos estados son beneficiosos y eso es verdaderamente
se adquiere en una sociedad donde hay amigos. Es debido a que cada uno quiere otorgar a su amigo con el fin de acercarse al Creador y todos entienden que este es el método. No es según la medida en lo que lo mido en mis corporalmente. ¿Es mi amigo? No, yo no veo aquí que alguien sea mi amigo en grado corporal, no, solamente de con un propósito, con una intención al uno. ¿Cómo es posible decir que nos podemos conectar con un amigo que tiene un problema, tiene una gran deuda de 10,000 shekels en el banco luego me dice y hacerle un bien? ¿Cómo recordarle que lo único que tiene que hacer es conectarse con la meta? ¿Cómo ayuda a un amigo cuando tiene un problema corpóreo? Uno primero va y menciona que tiene este problema, no importa qué problema. Él no se siente bien. Y yo puedo tomar su problema. Y yo me relaciono con él como uno en el grupo, ¿sí? Y junto con él yo me dirijo hacia el Creador. Entonces yo tomo ese problema y comienzo a llevar esa carencia al Creador. Eso se llama aquel que reza por su amigo, es respondido primero. Si yo puedo tomar las carencias, los problemas, en vez de mis problemas y dirigirlos al Creador, eso significa que yo no tengo ningún otro problema, ninguna otra carencia. Si yo realmente lo veo así, pero yo también tengo esos grandes problemas y yo decido tomar sus problemas como si fueran míos. Y aquí constantemente tengo que aferrarme y ser consciente de que esto es lo que yo estoy haciendo. Lo que quiere decir que pongo a un lado mi ego. Y con eso yo trabajo para dirigirme hacia el Creador. Y eso es trabajo espiritual. Y su dirección, ¿y qué me importa su dirección? Yo estoy pidiéndole al Creador, le estoy pidiendo que mejore su estado, que cambie, que lo ayude a avanzar hacia la meta, porque la falta de avance hacia la meta es lo que le brinda precisamente esos problemas. Pueden ser una deuda de 10,000 shekels en el banco, o una enfermedad o desastres, no importa. Una vez dijiste que quizás es mejor tomar los pensamientos. ¿Qué significa invertir en los pensamientos? Hacer lo que me molesta. Y si yo veo que un amigo tiene un problema y que su problema es corporal, yo tengo que aceptar la corporalidad del amigo como mi espiritualidad. ¿Qué significa eso? Dice Ra. Que yo veo, él ve ese problema. ¿Qué es ese problema? Yo me dirijo hacia el Creador y entonces yo subyugo mi deseo de recibir y tomo su deseo de recibir y trabajo con él. Eso se llama que yo estoy trabajando en la espiritualidad en otorgamiento hacia alguien, no hacia mí mismo. Yo no estoy pidiendo hacia mí mismo, hacia mi dirección, pero hacia su dirección. Eso se llama espiritualidad. Si yo tomo este problema corporeal, inclusive el más corporeal de todos, no importa. Sigue teniendo yo mis problemas y sigo teniendo que organizarlo de tal manera. Y esto es demandante hacia el Creador. Y eso se llama dirigir a las naciones, que uno toma todos los problemas del público
en vez de todos sus propios problemas, y junto con ello los dirige hacia el Creador y quiere que el Creador los llene y no él mismo, que él reciba el llenado hasta el final de la corrección. Y él tiene la voluntad para hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que pedir? Si tú comienzas, entonces tú comenzarás a entenderlo. Cuando la persona siente que el, el dolor es parte de la sanación, entonces él está contento de ese estado porque lo ve bajo un propósito que es con el fin de avanzar, con el fin de invertir más en la espiritualidad. Pero de todos modos, ¿qué hago con el dolor? Porque el dolor es dolor. ¿Cómo no dejo que me influencie en términos de que me cause impaciencia, que me cause estrés, que me haga mal? La respuesta dice Rav, cuando la persona siente dolor, siente dolor. Y si él junta la causa de ese dolor hacia el Creador, él dulcifica ese dolor, él ve ese dolor como un propósito y entonces él ya entiende que esto lo hará sentirse bien, que el Creador debe tener una intención de enviarle ese dolor, tiene una razón por la cual te envía ese dolor y esto es verdadero hasta el inanimado de Kedushá. Yo ciertamente hago el primer paso, el paso 1. Yo tengo un vínculo, hago este vínculo hacia la fuente y luego me pregunto, ¿por qué se me envió esto? Lo que significa que ahora yo tengo que traer de vuelta este dolor de cierta manera y trabajar con él como en una vasija vacía que necesita corrección. Entonces ahora yo me estoy relacionando con este dolor como un indicador que me indica qué es lo que necesito cambiar justo ahora. Digamos que, bueno, yo regularmente es un asunto de fe y no quiero dar tales ejemplos. Sí. Escribe en el artículo y después de todo, esto es en la página 320, párrafo. Y entonces, cómprate un amigo. El asunto de comprar es cuando la persona quiere, para comprar algo, tiene que hacer a un lado cosas que ya tiene. Y él da lo que él tiene y lo que ya tenía y en ese intercambio obtiene algo nuevo. Entonces, ¿qué es eso que él pierde? ¿Qué es eso que él deja a un lado para adquirir esa nueva adquisición? Es claro, yo voy a un cierto lugar llamado la fábrica, digámoslo así. Yo doy ciertas horas de mi trabajo y ahora obtengo eso es equivalente en dinero. Ahora el dinero es algo que yo tengo que en intercambio yo puedo obtener todo tipo de placeres para poder llenarme a mí mismo. Porque sin el dinero no me puedo llenar. Hay gente que tienen su cuenta de bien, les da. Yo necesito terminar mi vida, que todo esté bien. Esto es un asunto de la confianza de la persona, unos cuantos ceros en el banco, unos ceros más, y con eso me voy a calmar. Esto es falta de confianza. El dinero es un equivalente con el cual yo puedo obtener todo tipo de placeres.
Entonces, yo entonces me dirijo hacia ello y a este trabajo y intercambio ese trabajo por dinero. Y como menciono, él está dispuesto a hacer a un lado de cosas que ya ha obtenido, digamos, el dinero que ya obtuvo anteriormente, y entonces él deja a un lado lo que ya tenía, y entonces en el intercambio él obtiene algo nuevo, digámosle. El dinero usualmente era muy importante para mí. Ahora en vez de dinero quiero honor. Entonces hoy uso este dinero para publicidad, para todo tipo de cosas que se digan de mí, porque yo quiero respeto y quiero honor y el honor se acaba y ahora en vez de honor, ahora quiero control, digamos. Entonces, ¿qué hago? Quiero ahora control. ¿Y cómo? A través de mi trabajo o a través de mi dinero, no importa con qué. La recompensa en la corporalidad es dinero y en la espiritualidad, yo estoy hablando, ¿cuál es la recompensa? No, no importa, en la corporalidad es trabajo. El dinero en sí no simboliza nada, solo simboliza qué tanto he trabajado. Una moneda más chica, trabajo menos. Una moneda más grande es un trabajo mayor. Simplemente simboliza eso, simboliza el esfuerzo. Claro, muchas cosas de cómo tenemos que trabajar. Y en especial con los estados opuestos cuando vienen. Y ni siquiera relacionarnos con nosotros ni con los amigos, sino directamente con el Creador. Y eso va a hacer que la relación entre nosotros mejore, que todo pueda estar cubierto. Familia, lo último que estaba hablando, dinero. Pero lo más importante es la relación entre nosotros y de nosotros hacia el Creador. Ese es el valor que nunca cambia y es único. Sí, yo quiero hablar de la pareja. Precisamente por esa parte de corporalidad que hace que uno tenga que realizar y que uno no percibe. Eso es muy importante porque al final del día nos da la oportunidad de estar aquí reunidos y eso es precisamente lo que hablaban. Por esa razón estamos reunidos, amigos. Pues agarrar los problemas de los amigos como si fueran propios y pedirle al Creador que los arregle. La incomodidad y los obstáculos que los amigos me presentan son las oportunidades que el Creador me envía para ayudarme en mi proceso de corrección. Y ellos se convierten en mis hermanos, en mis maestros para aprender y ayudarme en ese crecimiento. Hola, amigo. Sí, también escuchábamos de Rab que en la medida en que la meta es importante para el individuo, para mí, es así como el deseo se transforma, que es entonces que se aprovecha la fuerza de la sociedad, ¿no? Cuando yo elevo dentro de mí como lo único trascendental y que vale la pena enfocarme, sea la sociedad por encima aún de mí, ¿no? Y eso nos recuerda que nuestro trabajo es de mucha concentración. Tenemos que estar muy concentrados porque incluso en los momentos difíciles, en los momentos con dolor, si soy capaz de conectar ese dolor con la raíz, con el Creador, voy a ser capaz de corregir más mi deseo y avanzar más hacia el Creador. Y así, lo amargo lo puedo convertir en dulce, no solo para mí, sino para toda la decena. Sí, escuché también el rap que dice que un verdadero amigo es aquel que te lleva hacia el Creador, que se preocupa por llevarte hacia el Creador, y precisamente de eso se trata, que yo tengo que salir de mi ego y ver todas las necesidades que mi amigo tiene, no importa cuáles sean, pero tomarlas como mías y llevarlas al Creador, pedirle al Creador que solucione esa situación del amigo, que le dé todo lo que él necesita para que pueda hacer su trabajo en la espiritualidad.
Sí, que debemos de ver la meta cercana y la falta de fuerza como una oportunidad, que el Boré nos permita aprovechar la oportunidad de cada momento para agradecer al Creador por estar en el servicio y que nos permita comprar amigos, que el entorno sea más grande que nuestro ego. Sí, porque el entorno es lo que está vivo. Rab también decía que a diferencia de dos o de uno solo mismo, cuando la sociedad está en una sola meta, es posible que te invierta todas esas cualidades. Y eso, que esa es la fuerza que tiene la Esviva, el entorno. Y eso. Sí, ahí es donde clarifica la importancia de los amigos, porque es solamente con ellos, o sea, decimos todo momento de que solo con los amigos vamos a alcanzar al Creador, pero en lo que se estuvo hablando es justamente cómo me vinculo en las carencias de los amigos, cómo trabajo con ellos para que las haga mías y sea una sola plegaria, una exigencia de la que se hablaba. Pues habló de la paz en el hogar, de la esposa, de los hijos, que hay que pedirle al Creador que corrijan mis actos para que la paz llegue al hogar. Adelante. Sí, algo también para rescatar es que el dolor es una disparidad de forma que el Creador nos permite revelar. Y hay que asumirlo y hay que elevar plegaria al Creador para que nos ayude. Solos no podemos, con la ayuda de Él salimos y convertimos el dolor en algo dulce, algo gratificante. Sí, también se hablaba de que el estado confuso es lo que dirige al estado más elevado, ¿no? Que hay que sentir dolor en el cuerpo para que entonces la corrección pueda venir. Hay que sentir el dolor. Ya me volviste a dar. נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר. ביחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע. La siguiente parte de la canción, de la lección, canción. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לבנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לבנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלה